Vamos a ver en este video qué son los activos intangibles y cómo se registran contablemente. Comencemos. Primero vamos a ver el concepto. Y acá yo les dejo el concepto. La resolución técnica 9 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas, que determinan ciertas normas para uniformar la registración y la exposición de los estados contables, entre otras, define a los activos intangibles de la siguiente manera. Fíjense lo que dice. Dice, son aquellos representativos de franquicias, privilegios u otros similares, incluyendo los anticipos por su adquisición, que no son bienes tangibles ni derechos contra terceros, y que expresan un valor cuya existencia depende de la posibilidad futura de producir ingresos. ¿Qué significan todas estas palabras? Algunas complicadas, algunas que tal vez sea la primera vez que escuchamos. Primero y principal, los bienes intangibles son bienes que no son corpóreos, ¿sí? Por eso bien lo dice la definición, no son bienes tangibles, pero tampoco son derechos, porque tanto los bienes tangibles como los derechos tienen su encuadre en otros rubros del activo. Entonces, ¿qué son? Bien, son bienes porque tienen un valor, pero no solamente porque tienen un valor, sino que ese valor que tienen hoy nos da la posibilidad de obtener ganancias en el futuro. ¿Qué significa esto? Te doy un ejemplo. Si yo tengo una marca fuerte de mi negocio o de algún producto y la registro, ese registro de esa marca va a hacer que yo tenga el uso exclusivo de esa marca y que la pueda explotar. ¿Y qué significa eso? Que vendiendo productos de esa marca yo voy a tener ingresos a futuro. Lo mismo sucede si realizo un descubrimiento y lo patento, ¿no? Patentar significa que registro ese descubrimiento como propio. Ese valor de la patente va a ser el valor de ese activo intangible, pero que ese valor que yo pago hoy va a hacer que me produzca ingresos en el futuro, porque yo esa patente la voy a utilizar, la voy a explotar, la puedo llegar a vender, por ejemplo. Sí o sí, un bien inmaterial tiene que tener como condición la posibilidad de obtener ingresos en el futuro. Por eso, los activos intangibles se dividen en estos dos grandes grupos. Los bienes inmateriales, como les mencionaba recién, las marcas y las patentes, pero también los cargos diferidos. ¿Y qué son los cargos diferidos? Son gastos que realizo hoy con el objetivo de tener una ganancia futura. Por ejemplo, los gastos de organización. Yo hoy empiezo con una empresa, gasto dinero en las inscripciones, en asesoramientos jurídicos, contables, impositivos, pago ciertos impuestos o sellados para habilitarlas, para hacer los contratos, un montón de gastos que realizo hoy, pero con el objetivo de, obviamente, si abro esta empresa y hago este gasto hoy, que me produzca ingresos en el futuro. Lo mismo pasa con otros gastos que, por las características del gasto, por la magnitud de la inversión, se consideran intangibles y no resultado negativo. Vamos a ver más concreto algunos ejemplos de activos intangibles. Fíjense, son varios ejemplos. Los derechos de autor son un activo intangible porque tienen un valor. Los derechos de edición, las patentes, como les mencionaba recién, las marcas de una empresa o de algún producto, las concesiones, las franquicias, los gastos de organización o constitución, los gastos de investigación y desarrollo, los costos de publicidad en ciertas ocasiones, que ya lo vamos a aclarar, y la llave de negocio. Ahora bien, vamos a ir viendo rápidamente uno por uno. ¿Qué son los derechos de autor o de propiedad intelectual? Es el registro de obras, libros, artículos, diseños, canciones, que representan un derecho exclusivo de su uso. Es importante registrar estos derechos para proteger justamente la propiedad intelectual.
¿Qué son los derechos de edición? Bueno, muchas veces, por ejemplo, si yo quiero escribir un libro, puedo hacer un contrato con una editorial. Y esa editorial, una vez que yo firmo el contrato, tiene el derecho exclusivo de editar la obra, o sea, de publicarla, ¿sí? Y también de venderla, comercializarla. Eso es un derecho de edición que también tiene un valor y es un activo intangible. Bien, ¿qué son las patentes de invenciones? Es cuando una persona que inventa una fórmula, un proceso, que descubre algo y la registra, tiene un derecho de propiedad sobre el uso exclusivo de esa patente o de obtener beneficios cuando lo usan otras personas. Ahora bien, yo puedo tener el derecho sobre esa patente si hice el descubrimiento o si compré la patente, porque muchas veces la puedo comprar y una vez que la compro esa patente también tengo el derecho exclusivo de su uso. Ahora pasemos a las marcas y nombres comerciales. Las marcas, ¿qué son? Son una representación a través de un nombre o de algún signo con la que se identifica un producto, un servicio o una empresa determinada. Es importante inscribir esa marca en ciertos registros que existen porque ese registro le otorga al dueño su uso exclusivo. Las concesiones también son un ejemplo de activos intangibles. ¿Qué es una concesión? Es cuando una persona o empresa obtiene el derecho de explotación de alguna actividad por un plazo determinado. Las concesiones suelen ser contratos con el Estado. Por ejemplo, si el Estado le otorga la concesión a una empresa para que construya una ruta, una escuela, o para que explote, por ejemplo, las cantinas o los bares en una playa pública, por ejemplo. Suelen ser contratos con el Estado. Bueno, si yo soy el concesionario, tengo el derecho de explotación por el plazo que se determine en el contrato. Las franquicias, ¿qué son? Es un tipo de contrato por el que una empresa que cuenta con un modelo de negocios fuerte, probado o una marca reconocida, le otorga a otra el derecho a la comercialización o explotación comercial de sus productos o servicios. Los gastos de organización o constitución. Bien, estos son un tipo de gastos en que incurre una empresa o negocio para crearla en el momento en que tiene que constituirla y organizarla como una empresa nueva. En ese momento ocurren muchos gastos y, como son importantes, se consideran oportuno dividir su resultado negativo en varios ejercicios económicos. Por lo tanto, se consideran cargos diferidos, ya que es un activo intangible que se realizan porque hay una expectativa de futuros ingresos. Los gastos de investigación y desarrollo también son gastos en que incurre una empresa o negocio para poder investigar o desarrollar tecnología propia. Como ese gasto se realiza en un solo momento, se distribuye para que se vaya amortizando en varios ejercicios económicos, por eso también se lo considera un activo intangible. Otro caso son los costos o gastos de publicidad. Solamente se consideran un activo los gastos de publicidad si se puede relacionar o vincular con ingresos futuros. Por ejemplo, cuando se lanzan nuevos productos o se lanza una empresa. No así las campañas repetitivas de algunos productos que son un resultado negativo. Solamente se consideran un activo intangible, vuelvo a decir, cuando hay una vinculación directa con ingresos futuros y se puede ver el retorno de la inversión. Y por último, otro ejemplo de activo intangible es la llave de negocio. ¿Qué es la llave de negocio? La llave de negocio está formada por todos aquellos elementos justamente intangibles de una empresa en marcha, no de una empresa que todavía no ha comenzado a funcionar. Siempre es de una empresa en marcha. ¿Por qué? Porque es el valor que tiene una empresa
que está relacionado con la reputación que tiene, con la calidad del producto o servicio que brinda, con la marca que sea reconocida en el mercado, con la clientela y un montón de otros elementos que hacen que ese negocio tenga un valor, se le puede otorgar un valor. A todo ese valor se le denomina llave de negocio. Vamos a ver ahora la registración contable. Si bien yo te conté los distintos tipos de activos intangibles que puede haber, solamente te voy a dar un ejemplo de registración contable, por un lado de los bienes inmateriales y por otro lado de los cargos diferidos. Un ejemplo de cada uno, porque obviamente con el resto de los activos intangibles la registración es la misma. Lo único que tenés que cambiar es el nombre de la cuenta, pero funcionan contablemente de la misma manera. Entonces vamos a comenzar con la registración contable de cuando incorporamos un bien inmaterial al activo. Y acá te doy un ejemplo. El 15 de marzo la empresa registra su marca Conta, abonando por gastos legales y de inscripción 60.000 pesos en efectivo. Te comento que las marcas se registran en un registro que existe en nuestro país para registrar las marcas, y ese registro tiene un valor. Todo ese valor con el cual yo registro la marca es el valor al que tengo que incorporar la marca al activo, más otros gastos en que se incurren para poder hacer esa marca, gastos de diseño, de asesoramiento y otros que cada negocio considera oportuno incluir en ese valor. ¿Cómo se hace la registración contable? Fíjense, acá tenemos el libro diario, se utiliza la cuenta marcas, que es un activo, ya que es un activo intangible. También se puede utilizar la cuenta marcas registradas o también se puede utilizar la cuenta marcas y patentes. Eso va a depender del plan de cuentas de cada negocio. Aumenta el activo por 60.000, por eso se ubica en el debe, y disminuye la cuenta caja porque es lo que se paga, ¿sí?, por el registro de esa marca, por 60.000 pesos. Es bastante sencillo realizar este asiento, ¿no? Bien, continuamos. Yo les dije que los activos intangibles se amortizan. La amortización se realiza de la misma manera que se amortizan los bienes de uso. La única diferencia es el nombre que va a llevar es la cuenta para poder distinguirla de los bienes de uso o de otros activos intangibles entre sí. ¿Por qué se amortizan los activos intangibles? Porque lo que se busca es distribuir el costo de ese bien a lo largo de varios periodos contables. Y la vida útil va a depender del tipo de bien. Por ejemplo, la empresa estima que su marca tendrá una explotación de 5 años, o sea, una explotación comercial, digamos, ¿no? Entonces, si tiene una vida útil de 5 años, por año se va a amortizar el 20% del valor, o sea, de esos 60.000 pesos con la cual registramos la marca. O, lo que es lo mismo, dividimos 60.000 dividido 5. Entonces, fíjense que la fecha es 31 de diciembre, porque las amortizaciones se registran cuando uno cierra el ejercicio económico. Acá suponemos que cerramos nuestro ejercicio económico el 31 de diciembre de cada año. Entonces, el asiento, ¿cómo es? Fíjense, el 31 de diciembre, en el debe ubicamos la cuenta amortización de activos intangibles porque es un resultado negativo, va a ir en el estado de resultados. Y por otro lado, en el haber, utilizamos amortización acumulada de las marcas o marcas registradas, que es una cuenta regularizadora del activo. ¿Qué significa que regulariza el activo? Que esta cuenta va a ir restando de la cuenta marcas para ir mostrando cómo va bajando su valor año tras año a causa de la amortización. Ahora bien, vamos a suponer que nosotros vendemos, porque se pueden vender algunos bienes inmateriales. Y para poder registrar una venta tenemos que saber algunos datos. ¿Cuánto es el valor al que registramos ese bien? Si hemos registrado alguna amortización y el precio
que cobramos por su venta, porque eso nos va a dar el resultado de esa venta, que puede ser una ganancia o una pérdida. Entonces, acá les pongo un ejemplo. El 2 de febrero, la empresa vende su marca por 100.000 pesos, recibiendo un cheque. La marca fue amortizada por un año. Eso es un dato importante, saber por cuánto tiempo la he tenido amortizada. Y vamos a ver cómo se hace la registración. Fíjense, recibimos un cheque que lo registramos en la cuenta valores a depositar por 100.000, o sea, un activo que aumenta. Le damos de baja a la amortización que hemos venido acumulando. Dijimos un año nomás, entonces le damos de baja a un año de amortización, que son 12.000. Nosotros cuando registramos la amortización acumulada la registramos en el haber. Ahora que la vamos a dar de baja, la registramos en el debe. También le damos de baja a la cuenta marcas, porque ya no tenemos esa marca en nuestro negocio, pero por el valor de costo, o sea, el valor que la registramos en el primer asiento que le dimos de alta. Y fíjense que estos 52.000 pesos es lo que ganamos por la venta de nuestra marca. ¿Y cómo calculamos esa cuenta? Hacemos el valor de la marca menos los 12.000 pesos, que es lo que tenemos amortizado, o sea, porque ya la amortizamos un año, bajó su valor y nos queda un valor de 48.000 pesos. Esos 48.000, que sería como el valor residual que le queda a nuestra marca, se lo restamos a los 100.000 pesos, que es lo que recibimos de dinero por la venta. Y fíjense que la diferencia es de 52.000, que es lo que realmente ganamos por esa venta. 100.000 menos 48.000. ¿De dónde salen los 48.000? Del valor inicial de la marca menos lo que la hemos amortizado. Recuerden que la amortización va disminuyendo el valor de ese bien. Eso aplica para cualquier bien que amortizamos. Hay algo muy importante: cuando termina los años de vida útil de un bien, se debe dar de baja. Eso se llama desactivar el bien, o sea, no está más en nuestro activo, está desactivado, porque ya transcurrieron los años de vida útil y se le debe dar de baja. ¿Sí? Entonces fíjense, vamos a suponer que ya pasaron los 5 años de la vida útil de la marca y al finalizar el último año de amortización, el quinto, le damos de baja. Recordemos que la amortizamos 12.000 pesos por año. Multiplicado por 5 años nos da 60.000 pesos, que es el valor de origen de esa marca. Entonces, ¿cómo nos queda el asiento? Le damos de baja a toda esa amortización que la fuimos acumulando año tras año, los 60.000, hicimos 12.000 por 5 años, le damos de baja. Y también, por otro lado, le damos de baja a la cuenta marcas, que como es un activo que disminuye, va en el haber. Fíjense cómo es el proceso. Así con todos los bienes inmateriales. Puede ser una patente, puede ser una concesión, puede ser una franquicia. Va a cambiar el nombre y la cantidad de años de vida útil de acuerdo a ese bien, porque muchas veces la cantidad de años de vida útil no depende solo de cuestiones de la empresa, sino también de cuestiones contractuales, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, un contrato de concesión que tiene un tiempo determinado, o una franquicia también puede ser. Entonces todo eso va a depender del tipo de bien que estamos registrando. Pasemos ahora a los cargos diferidos. ¿Qué son los cargos diferidos? Son gastos o costos que la empresa paga una única vez o que debe soportar en un solo momento, pero que esos gastos se realizan con la expectativa de generar ganancias futuras. En ese caso se considera que es un activo intangible, porque yo incurro en ese gasto para ganar en el futuro. Y contablemente lo que se hace es cargar el resultado negativo de ese gasto que tuve en varios periodos contables, o sea, se amortiza.
Les voy a mostrar un ejemplo de algo muy común que ocurre en todas las empresas, que son los gastos de organización o de iniciación de las actividades comerciales. Entonces, les pongo un ejemplo. El 2 de enero, la empresa Conta, al iniciar sus actividades comerciales, incurre en determinados gastos. Gastos de honorarios, por asesoramiento jurídico, impositivo, sellados, entre otros, por 850.000 pesos, que paga en efectivo. Entonces, ¿cómo se realiza el asiento? Fíjense, el 2 de enero utilizamos la cuenta gastos de organización por 850.000 pesos, que es la suma de todos esos gastos, y disminuye la cuenta caja por 850.000. Fíjense que los gastos de organización no son un resultado negativo, se consideran un activo intangible, porque los voy a distribuir, los voy a amortizar durante diferentes ejercicios económicos. Y ahí viene lo que es la amortización. Como yo les decía, los gastos de organización, en este caso, que se consideran cargos diferidos, también se amortizan para dividir ese gasto en diferentes ejercicios económicos. Acá les pongo un ejemplo. El 31 de diciembre la empresa decide amortizar los gastos de organización en los primeros 5 ejercicios económicos, o sea, cargar ese resultado negativo durante los primeros ejercicios económicos. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué se hace esto? Porque imagínense que si yo cargo todo este gasto como un resultado negativo solamente en el primer ejercicio económico, ese primer ejercicio económico me va a dar una pérdida. Y esa pérdida no muestra la realidad de mi negocio, ya que ese gasto justamente se hizo por un motivo, que es para obtener beneficios. Entonces, contablemente se lo debe amortizar para distribuirlo, haciendo más justicia en diferentes periodos. Insisto en el concepto de que son gastos que uno incurre para generar beneficios a futuro. Por ejemplo, no puedo cargar como un intangible en los gastos de luz, porque los gastos de luz se pagan como contraprestación de un servicio que se va generando a medida que transcurre el tiempo. Entonces eso sí es un resultado negativo. Volviendo al caso, la empresa entonces decide amortizar los gastos en los primeros 5 años. Entonces lo que hago es hacer 850.000 pesos, que es el total de los gastos, dividido 5. O lo que es lo mismo, el 20% de 850.000, que da 170.000 pesos por año que debo amortizar. Entonces, ¿cómo queda el asiento? Fíjense, amortización de activos intangibles es un resultado negativo por un lado, 170.000, que es lo que voy a cargar en el estado de resultados, y por otro lado, la amortización acumulada de los gastos de organización, que es lo que va a ir, es la cuenta que va a ir acumulando año tras año durante 5 años esos 170.000 pesos anuales hasta llegar a los 850.000 pesos. Recordemos, una cuenta regularizadora del activo significa que va restando de la cuenta que regulariza. O sea que en el estado de situación patrimonial va a aparecer la cuenta gastos de organización menos amortización acumulada gastos de organización, para reflejar el valor real que va teniendo ese activo intangible. Y para terminar, también los cargos diferidos hay que desactivarlos. ¿Qué significa? Que una vez que se amortizaron totalmente, se deben dar de baja del activo. O sea que al término de los 5 años, en el caso de este ejemplo, vamos a desactivar los gastos de organización. Fíjense, si multiplicamos 170.000 pesos que amortizamos anualmente y lo multiplicamos por esos 5 años de amortización, nos da el valor total de los gastos de organización. Y así quedaría nuestro asiento. Le damos de baja a la cuenta amortización acumulada, gastos de organización, que acumuló la amortización durante 5 años, y le damos de baja al activo intangible, gastos de organización, porque ya se termina de amortizar. Espero que hayan comprendido este concepto, porque
Los activos intangibles, justamente por ser intangibles, por no ser corpóreos, por no verse en algo concreto, a veces cuesta comprenderlos. Pero fíjense que no es tan difícil de registrar. Tengo que saber identificarlos, reconocer la cantidad de años de vida útil que tiene, amortizarlos y desactivarlos una vez que ha transcurrido los años de vida útil. Si te gusta este tipo de contenido, si entendés, si te interesa conocer otros temas, podés escribirme y pedirme y yo te lo explico en un tutorial. Y no te olvides de suscribirte a mi canal y seguirme en mi Instagram. Muchas gracias.